Muy buenos días a todos y os agradecemos a los asistentes que compartáis con la asociación esta próxima hora y media en la que vamos a hablar sobre la ingeniería y los fondos NextGen. Como bien sabéis, los fondos NextGen europeos, canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, suponen un desembolso de hasta 140.000 euros, que inicialmente serán unos 70.000, para apoyar las prioridades de inversión y reforma en la economía española. Y estos fondos van a suponer una oportunidad única para el país de inversión y financiación en proyectos vinculados al sector de la ingeniería, indudablemente que va a ser uno de los motores de la recuperación económica y social, y ya lo está siendo. Sin embargo, todavía os resulta aún complicado acceder a la información de valor sobre estas ayudas y, por supuesto, preparar toda la documentación adecuada para solicitarlas. En esta jornada vamos a contar con Banco Caminos, Banco de Profesionales para Profesionales, que nos va a acercar a toda la información relacionada con las oportunidades de negocio del Fondo NextGen y las líneas de ayuda más relevantes para nuestro sector. Vamos a poder obtener las claves para la solicitud de ayudas a través de experiencias reales y de cómo podrán ayudarnos ellos a acceder a las mismas. En este webinar vamos a contar con dos ponentes de alto nivel, que van a ser Ángela Jurado Moreno, gerente de Producto y Desarrollo de Negocio del grupo Banco Caminos. Y Ángela lleva 17 años de experiencia profesional en banca retail, análisis de riesgo, gestión de plataformas operativas, gestión de proyectos, marketing digital, y es especialista con más de 10 años de experiencia en la definición y desarrollo de productos y nuevas líneas de negocio. Como formación, pues decir que es licenciada en ADE y en Derecho por la Universidad Carlos III. Por otra parte, vamos a contar con otra ponente también muy alto nivel, que es Ana María Domínguez Viana, que es consultora de Economía Aplicada y Finanzas Públicas en Analistas Financieros Internacionales. Y Ana María trabaja como senior en el área de Economía Aplicada de AFI, codirige y coordina proyectos de análisis sectorial y de impacto regulatorio en los ámbitos digital y de la economía circular, así como estudios de impacto socioeconómico para distintos sectores de actividad. Tiene más de 12 años de experiencia en consultoría estratégica, análisis sectorial y de apoyo a la internacionalización de empresas. Desde el punto de vista, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Vigo y tiene un máster en Gestión Internacional de Empresas. Pues antes de darle la palabra a nuestras dos ponentes, os quería recordar que para la parte del coloquio podéis hacer desde ya, podéis hacerle las preguntas que queráis y luego se las plantearemos. A través de la pantalla, en la parte de abajo podéis ver un icono que se denomina preguntas y respuestas. Ahí vosotros las podéis formular y en la parte de coloquio nosotros se las trasladaremos. Pues sin más, cuando queráis, podemos comenzar. Buenos días a todos, muchas gracias Araceli, gracias también a los asistentes a esta jornada que bueno, pues, versará sobre la ingeniería, la actividad de ingeniería y los fondos Next Generation. Y aquí bueno, pues nos gustaría abordar en primer lugar la importancia, ¿no?, que tienen estos fondos europeos, el alcance que tienen. Para a continuación identificar algunas de las oportunidades para vuestra actividad de ingeniería derivadas de la canalización de los fondos Next Generation. También haremos referencia a los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, los PERTE, y haremos algunas claves para gestionar las convocatorias de ayudas. ¿Vale? Posteriormente, Ángela Jurado nos comentará el servicio de asesoramiento al que podéis acceder también para un mejor seguimiento y para este acompañamiento, aprovechamiento de las oportunidades de los fondos de recuperación, y nos presentará una plataforma
para el adecuado también seguimiento de las novedades en cuanto a las convocatorias específicas. Comenzamos entonces por ver un poco esa importancia que ya trasladaba Araceli sobre los fondos, aunque muchos de vosotros podáis estar familiarizados con el plan de recuperación y estos fondos asignados a España. Bueno, pues no está de más recordar, ¿no?, esa posibilidad o esa pretensión de que España recibirá más de 140 millones de euros del mecanismo de recuperación y resiliencia hasta 2026 para abordar las necesarias inversiones y reformas que impulsen la recuperación económica. Y además pues, se ha previsto una importante concentración de estas inversiones en la primera fase del plan, en la que nos encontramos y que abarca el periodo 2021-2023. Como digo, actualmente se está implementando ese primer tramo de los 140.000 millones y el importe asciende a casi 70.000 millones bajo la modalidad de subvenciones a fondo perdido, son transferencias del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y adicionalmente pues, podrá movilizarse también otros 71.700 millones hasta 2026, que en este caso revestirían la forma de créditos. Bien, estos últimos todavía no se han solicitado y podrán destinarse a instrumentos financieros y a financiar la continuación de los programas de inversión más allá de 2023. En todo caso, se trata de un volumen de recursos muy elevado, sin precedentes, en el sentido de que hay que tener en cuenta que, como referencia, el volumen de recursos que van a ser movilizados en estos años, si lo comparamos con los fondos estructurales que recibe España durante un periodo presupuestario de 7 años, bueno, pues estos últimos, ¿vale?, para el periodo presupuestario, estamos recibiendo en torno a 44.000 millones de euros. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues la dimensión, ¿no?, y también el contexto de oportunidad para aplicar estos fondos Next Generation. Los fondos se trasladarán o se implementarán en la economía española de acuerdo con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha presentado España, que seguramente bueno, pues estéis más familiarizados, pero por dar unas pinceladas, los fondos se van a destinar a financiar más de 2 centenares de inversiones y reformas estructurales recogidas en este plan. Un plan que se estructura en torno a 4 ejes. Uno es la transición ecológica, otro la transformación digital, tercero la igualdad de género y cuarto la cohesión social y territorial. En concreto, se prevé destinar casi un 40% de la inversión a impulsar esa transformación o esa transición verde y algo más del 28% a la transformación digital. Y sobre esos 4 ejes de carácter transversal, el plan se articula en 10 políticas palanca y estas en componentes o líneas de actuación que totalizan la treintena. Para concretar y monitorizar la evolución del plan, pues han determinado una serie de metas e hitos que van a ser los que determinen los desembolsos de la Unión Europea, ¿vale? Y esas metas e hitos pues, servirán para evaluar el avance y los costes de las iniciativas a poner en marcha en cada uno de los 30 componentes y bueno, pues ver el alcance en cuanto al número de potenciales beneficiarios. La distribución de las inversiones en las distintas palancas, políticas de palanca y los componentes es heterogénea, pues podemos destacar un elevado volumen de recursos que irá a la palanca 1, que tiene que ver con la agenda urbana y rural y la lucha contra la despoblación, el desarrollo de la agricultura. Bueno, pues aquí se ubican proyectos vinculados con todas las programas de movilidad sostenible, también con los planes de rehabilitación de viviendas, en los que bueno, pues podéis tener también aquí elementos de oportunidad para vuestra actividad, ¿no?, para vuestro negocio. También otro de las políticas palanca destacadas en cuanto a inversiones elevadas que se están canalizando hacia la transición energética con bueno, pues, un foco hacia la implementación de energías renovables,
de distinta índole, incluido también proyectos que estamos viendo ahora mismo para impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Bien. Otra de las políticas palanca también destacadas es la de modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, esa política palanca quinta, que bueno, pues acaparará en torno a un 23% de las inversiones y en donde se ubican, por ejemplo, los proyectos estratégicos, los PERTE, ¿vale? Entre otras iniciativas también para impulsar la digitalización y la modernización del tejido productivo, también políticas o inversiones vinculadas con la conectividad digital, de las que veremos más adelante algunos ejemplos. En definitiva, los fondos de recuperación, bueno, pues van a vehicular inversiones en las distintas áreas, sectores de actividad, y para este ejercicio 2022, de acuerdo con los presupuestos generales del Estado, pues prevén inversiones en torno a los 26.900 millones de euros, y de este volumen de fondos, pues un 32% se transferirá a las comunidades autónomas para que gestionen algunas de esas convocatorias de ayudas, y otro 7,6% a entidades locales. Pasamos ahora a ver cuáles son o cómo se está implementando el plan a través de convocatorias de ayudas, que pueden tener pues, tanto la forma de subvenciones, pero también licitaciones, y que representan oportunidades de negocio e inversión para vuestras empresas. Primero me gustaría echar un vistazo rápido a lo ocurrido el año pasado, en ese primer año de implementación del plan de recuperación, y aquí pues en general el grado de movilización de recursos para la realización de las inversiones del plan pues se sitúa en torno a un 80%, estimamos, y la distribución luego sí que es desigual, ¿no?, por componentes. Algunos de ellos, como el relativo al plan de rehabilitación y regeneración urbana, pues, han movilizado prácticamente el total de lo presupuestado, pero en cambio en otros, como las actuaciones de impulso a las pymes, bueno, pues el grado de ejecución ha sido mucho más limitado. Bien. En todo caso, pues a lo largo de 2021 se publicaron distintas convocatorias de ayuda por un valor cercano a los 8.000 millones de euros, teniendo en cuenta sobre todo ayudas en forma de subvenciones. Y se trata pues, de convocatorias, en unos casos gestionadas por entidades o organismos dependientes de la Administración Central, por ejemplo, CEDETI, el IDAE, ENISA o Red.es, y en otros casos pues, son convocatorias gestionadas a través de las comunidades autónomas. Y así de los 8.000 millones que mencionaba, pues unos 3.200 corresponderían a convocatorias que están gestionando las comunidades autónomas. Bueno, algunas de esas convocatorias publicadas el año pasado volverán a repetirse este año, ampliándose pues, la dotación de recursos, ¿no?, para el mismo tipo de actuación. Un ejemplo puede ser el MOVES 3 para la incorporación de vehículos eléctricos y puntos de recarga, o el MOVES de proyectos singulares para desarrollar proyectos innovadores vinculados con el vehículo eléctrico, entre otros. Bien, pues este año tendremos entonces algunas de esas convocatorias que van a ser, digamos, como una segunda edición, y además nuevas convocatorias. En la figura que están viendo recogemos pues, las principales convocatorias previstas para la primera mitad de 2022, bien, y que incorporan subvenciones y también licitaciones. Y en total las actuaciones contempladas para este primer semestre del año suponen un volumen de fondos que supera los 24.600 millones de euros, y entre las convocatorias de mayor cuantía pues tenemos para el primer trimestre, por ejemplo, la relacionada con la línea integral del PERTE del vehículo eléctrico y conectado, o que movilizará bueno, pues, casi 2.975 millones de euros. También subvenciones por valor de 525 millones de euros para digitalización de redes, ¿vale?, dedicadas o destinadas a empresas distribuidoras de electricidad. O entre los, por volumen también es destacable el programa de Equidigital para ayudar a la digitalización de pequeñas empresas.
Y en cuanto al segundo trimestre, pues destaca por cuantía la línea de rehabilitación integral de edificios dentro del programa de rehabilitación para la recuperación socioeconómica en entornos residenciales, que financiará actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios de uso sobre todo residencial, y para lo que se movilizarán 1.994 millones de euros. Destacamos a continuación algunos de los ámbitos en los que se pueden identificar oportunidades que puedan ser relevantes para vuestra actividad. Y aquí, por ejemplo, bueno, pues hacemos un guiño al ámbito de la transición energética. Y algunas de las convocatorias previstas en este primer semestre de 2022, algunas ya están, de hecho, en vigor actualmente. Tenemos el programa de construcción de viviendas energéticamente eficientes para alquiler social o precio asequible. Se dota con 1.000 millones de euros y va precisamente, bueno, pues a impulsar la incorporación, ¿no?, de soluciones que permitan, bueno, pues incrementar la eficiencia energética de las viviendas. También una macrolínea de energías renovables térmicas orientada a distintos sectores de actividad y que será gestionada por las comunidades autónomas con un presupuesto de 500 millones de euros. O los programas de incentivos vinculados con proyectos de hidrógeno renovable. Actualmente está abierta la convocatoria para proyectos pioneros y singulares de esta fuente de energía, con 150 millones de euros, y el próximo mes abre la correspondiente cadena de valor innovadora también del hidrógeno renovable. Y otra de las convocatorias previstas, otro ejemplo, sería la repotenciación, mejora y renovación de proyectos renovables, en este caso gestionado a través de las comunidades autónomas y con una dotación de 130 millones de euros. Otro ámbito en el que me gustaría hacer también énfasis es el de la movilidad sostenible. Dentro de este ámbito pues, están lanzando convocatorias de apoyo al transporte más sostenible, más eficiente, para financiar proyectos de digitalización y sostenibilidad en varios modos de transporte. Son 460 millones de euros los que se adjudican a esta tipología de convocatoria. También ayudas para la electrificación de flotas de vehículos, tanto en empresas de servicios de transporte, que se está aperturando ahora en algunas comunidades autónomas. Ayer veíamos Cataluña, anteriormente País Vasco. La dotación para esta electrificación de las flotas de empresas de servicios de transporte son 400 millones, pero también va más allá con programas de Moves Flotas que cierra la convocatoria la próxima semana, y esto sí que para flotas de vehículos de cierto tamaño, a partir de 25 vehículos, para cualquier tipo de empresa, o el Moves 3, que no limita en cuanto a unidades de vehículos ni tampoco del sector de actividad, y en todo caso es para la adquisición de vehículos eléctricos y sistemas o infraestructuras de recarga de estos vehículos. También podemos destacar el MOVE Singulares para proyectos innovadores vinculados con vehículo eléctrico y conectado. Pero también se van a incorporar en esta pata de movilidad sostenible diversas licitaciones, ¿vale?, para la mejora de la calidad de servicio de cercanías, por ejemplo, también para corredores europeos o para proyectos de intermodalidad y logística que licitará Adif o puertos del Estado, entre otros. Algunos ámbitos adicionales que destacamos tienen que ver con la conectividad digital y despliegue de capacidades digitales. Y aquí, en materia de conectividad, podemos enunciar la convocatoria Único Banda Ancha, con 250 millones de euros de dotación para impulsar el despliegue de la red de banda ancha de muy alta velocidad a zonas sin buena cobertura y mediante ayudas pues, a operadores de telecomunicaciones. También el refuerzo a la conectividad en centros públicos de referencia, en los que bueno, pues van a participar también empresas para impulsar estas infraestructuras y esta dotación de conectividad en esos centros públicos, en motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial. Y otra serie de actuaciones que implican el despliegue del 5G
pues, en redes diversas, también en corredores de transporte y proyectos innovadores en esta materia también para el desarrollo de ecosistemas de ciberseguridad. Bien, por último, en la parte más vinculada a capacidades digitales, cabe enunciar el programa Aquí Digital, que arranca hoy para empresas en esta primera convocatoria entre 10 y 49 empleados y que, bueno, pues lo que pretende es, a través de un bono digital, cubrir algunas necesidades de incorporación de soluciones digitales, software de distinta índole para gestión de clientes, facturación, ciberseguridad, etc. También el programa de agentes de cambio, en este caso, bueno, pues va destinado a empresas de hasta algo mayor tamaño, hasta 250 empleados, y que está previsto, bueno, pues que se lance en el segundo trimestre del año para cubrir o financiar la incorporación temporal de un experto en transformación digital en las empresas. Y otro de los programas pues, va destinado a la formación de directivos, también la gestión digital de la empresa. Bien, bueno, pues como veis, distintas convocatorias para ámbitos relevantes y muchos de ellos, bueno, pues transversales, ¿no? A cualquiera de vuestras especialidades dentro del ámbito de la ingeniería. Paso ahora a comentar también dentro del foco de oportunidades, ¿no?, que se pueden aprovechar con la implementación de los fondos Next Generation. Paso a aludir a los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, los PERTE, que bueno, pues inicialmente fueron concebidos como proyectos tractores que involucrasen a la iniciativa pública, privada, bueno, pues para establecer un instrumento que permitiese canalizar un mayor volumen de fondos de forma rápida, ¿vale?, con esa pretensión, ¿no?, de ejecutar pues, en estos primeros años de implementación del plan de recuperación la mayor cantidad de inversiones. Bien, estos PERTE se promueven o se diseñan sobre sectores estratégicos para nuestra economía en términos de capacidad de movilización, también de actividad y de generación de empleo. Actualmente hay 6 PERTE aprobados. Tenemos el del vehículo eléctrico y conectado con una dotación de 4.300 millones de euros, dotación de inversión pública, que movilizará también, bueno, a su vez, inversión privada de toda la cadena de valor vinculada con este vehículo eléctrico y conectado. También el PERTE de salud, otro ligado a las energías renovables, al hidrógeno verde y almacenamiento, que es el que cuenta con una mayor dotación, como se muestra, son casi 7.000 millones de euros los que se destinarán a este ámbito de las energías renovables. Adicionalmente, otro PERTE vinculado al sector agroalimentario, también a la economía de la lengua, y un sexto PERTE de reciente aprobación, que es ligado a la economía circular, pues también transversal a muchas empresas para una mejor gestión de los residuos y en materia de ecodiseño. Además de en estos PERTE, en realidad el PERTE del vehículo eléctrico sí que contiene ese proyecto, el impulso de proyecto tractor, que involucre a toda la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado. En el PERTE agroalimentario también en mucha menor medida, pero también se van a impulsar esos proyectos agrupados de varias empresas, colaboración público-privada. Pero luego en otros PERTE lo que estamos viendo, bueno, pues que son una, digamos, agregación de distintas convocatorias de ayudas, no diferentes de las que quedan o caen fuera de los PERTE, pero sí que tienen el elemento común de circunscribirse para impulsar la actividad en un determinado sector o en un determinado ámbito, como decía antes, estratégico, para impulsar la competitividad y la modernización económica, ¿no? Por detenerme un poco en el PERTE de vehículo eléctrico, que quizás aquí pueda haber alguna pata más vinculada con algunas de las empresas que hoy estáis asistiendo a esta sesión.
como decía, el desarrollo y la fabricación de vehículo eléctrico es, digamos, el núcleo central donde se van a canalizar, impulsar proyectos tractores, y aquí se ha publicado ya la orden de base para desarrollar esos proyectos integrales de la cadena de valor del vehículo eléctrico, y ahora estamos a la espera de que efectivamente, bueno, pues se lance la convocatoria y ya las empresas puedan presentar sus proyectos. Bien. Más allá de estos proyectos tractores, pues han ido publicándose algunas convocatorias para esta industria, para esta cadena de valor de automoción, como pueda ser la vinculada con el Plan Tecnológico de Automoción Sostenible, también para incorporar la inteligencia artificial y otras tecnologías, nuevas tecnologías en la cadena de valor, pero que esta no solo sería para vehículo eléctrico, sino que además era una convocatoria pues, destinada a cualquier sector de actividad. Y también tenemos, por supuesto, las convocatorias que ya comentaba algunas anteriormente, como el MOVES 3 o el MOVES Singulares, para impulsar, bueno, pues el desarrollo o la incorporación de una flota de vehículos eléctricos dentro del sistema productivo español. Otro de los PERTE en el que podáis tener también derivadas es el que querría destacar, es el de energías renovables, y aquí, bueno, pues al final integra bajo una serie de medidas transformadoras para impulsar la incorporación de renovables, el desarrollo de nuevas fuentes de energía como el hidrógeno verde y las capacidades de generación o de innovación en este ámbito. Pues una serie de convocatorias ya se han ido publicando. Actualmente tenemos la convocatoria para proyectos innovadores de I+D en almacenamiento energético, y también la convocatoria de proyectos pioneros y singulares de hidrógeno verde, y una futura, a falta de un mes, tendremos publicada también la convocatoria de ayudas para cadenas de valor innovadoras del hidrógeno renovable. Dentro de las medidas facilitadoras, que un poco lo que intentan también es acompañar los desarrollos punteros vinculados con las anteriores medidas transformadoras. Ahí cabe destacar la convocatoria de almacenamiento y autoconsumo, que seguramente, bueno, pues es una de las más solicitadas y que están gestionando las distintas comunidades autónomas. Vale, por lo tanto, bueno, pues este PERTE incorpora distintas convocatorias de ayuda para actuaciones en el ámbito de las energías renovables, pero bueno, pues sin incorporar ese núcleo, esa generación de proyectos tractores como se veía, por ejemplo, en el vehículo eléctrico. Y más allá de estos PERTEs ya aprobados, pues tenemos algunos anunciados en estudio, y aquí me gustaría destacar el PERTE aeroespacial, que incorpora pues, actividades para impulsar la innovación en el sector aeronáutico, con efecto arrastre en toda la cadena de valor, y también para impulsar la tecnología espacial, crear nuevas capacidades industriales de innovación en bueno, pues servicios también vinculados con cohesión territorial, medio ambiente a través de satélites y demás. Y otro de los PERTE que pueda ser de interés para algunas de las empresas de ingeniería es el que está relacionado con la digitalización de los usos de agua. Este es un PERTE que está de momento en estudio, pero que la idea es que impulse la modernización de los sistemas de gestión de agua, tanto para ciclo urbano como usos industriales, también riego. Y incluye, bueno, pues una serie de iniciativas como un plan de digitalización para la gestión del agua, un plan integral de formación en tecnologías de la información, también un banco de datos compartido, un plan de ciberseguridad, la incorporación también de análisis de datos, Big Data y analítica avanzada, o contadores digitales, tanto en el ciclo urbano como en riego, o soportes digitales para mejorar o modernizar esos sistemas de gestión e infraestructuras vinculadas con el ámbito del agua. Vale, entonces, bueno, pues la idea es que todos todavía están pendientes de aprobación, algunos de los PERTEs vinculados con, como digo, áreas que puedan ser de interés también para
vuestras empresas de ingeniería. Y ya pasamos, una vez pues visto la relevancia, el volumen de fondos que se han de canalizar y en los que este año es clave, también el próximo, porque como reiteraba al comienzo, va a ser en este primer tramo donde se van a intensificar esa aplicación de los fondos. Entonces, bueno, pues la expectativa es que se vayan generando distintas convocatorias con mayor intensidad que vimos el año pasado. Y aquí algunas de las claves para gestionar las convocatorias, para participar en esos procesos de algunos de concurrencia competitiva y otros de concurrencia simple en la solicitud de las ayudas, pues me gustaría dar algunas claves, algunas características que además estamos viendo pues, en las distintas convocatorias, ¿no? Y en los programas que se están lanzando para que las empresas pues puedan presentar sus candidaturas. Aquí, entre las características comunes a las convocatorias, pues vemos que hay distintas modalidades. Tenemos subvenciones, pero también financiación reembolsable o garantías. No se subvencionan proyectos completos. La intensidad de las ayudas va a depender de la convocatoria, también de la tipología de empresas. Por ejemplo, estamos viendo ahora en el proyecto o en la convocatoria de proyectos pioneros de hidrógeno renovable, bueno, pues que se impulsa la incorporación de pymes también en las propuestas, ¿no? En esos proyectos candidatos. Intenta movilizar esa incorporación de tejido de pequeñas empresas y bueno, pues otorgan puntuaciones, digamos, adicionales o incluso intensidades de ayuda mayores a estas pequeñas empresas también para involucrarlas, ¿no? Lo mismo en convocatorias, también estamos viendo que se bonifica, por decirlo de alguna manera, aquellos proyectos que puedan desarrollarse en entornos vinculados con el reto demográfico. Vale, bueno, pues son algunas de las características, bueno, pues por esas necesidades, ¿no? De despliegue tanto de tejido empresarial como de a escala territorial, pues se está también promoviendo, ¿no? A través de porcentajes de subvención superiores. Bien. En cuanto a los gestores de las convocatorias, ya lo decía anteriormente, tenemos convocatorias que gestionadas a escala o a nivel de organismos de la Administración central y otros a través de comunidades autónomas. También las entidades locales licitarán algunos de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, estábamos viendo en turismo que se están también a través de ayuntamientos, de corporaciones locales, promoviendo algunos despliegues de infraestructuras para apoyar el sector. En general, las convocatorias se publican con poca antelación y los plazos de solicitud pues, muchas veces no son muy extensos. Ahora hay algunas convocatorias de concurrencia simple, por ejemplo, la de almacenamiento energético para incorporar soluciones o energías renovables. Bueno, pues esta sí que tiene una mayor, digamos, periodo potencial de solicitud, aunque aquí viene marcado por la demanda. Quiero decir que aquellas empresas, aquellas entidades que soliciten antes de ayuda, hasta que se agoten los fondos, pues tienen esa posibilidad, ¿no? de beneficiarse de la subvención, pero está, lógicamente, si el volumen de demanda es elevado, pues aunque el periodo esté abierto hasta finales de 2023, se agotará antes, ¿no? Esa capacidad de recibir la subvención. Vale, por lo tanto, y en las convocatorias de concurrencia competitiva sí que los plazos son muy escuetos y la necesidad de anticiparse pues es fundamental. ¿Vale? Por ejemplo, en el que comentaba que está actualmente abierto para proyectos pioneros de hidrógeno renovable, tenemos apenas 2 meses para desarrollar, presentar esas solicitudes. También en el de cadenas de valor se va a otorgar
un mes y bueno, lo hemos visto también el año pasado, por ejemplo, con proyectos para la incorporación de inteligencia artificial o soluciones de Internet de las Cosas, robótica, una convocatoria gestionada por Red.es y que apenas en un mes pues, se limitaba esa posibilidad o esa ventana, ¿no?, para solicitar las subvenciones. Y bueno, pues aquí lo importante es elaborar una memoria de proyecto, ya estar, digamos, esos cimientos, ¿no?, esa planificación de proyecto, tenerla avanzada para, bueno, pues en cuanto surja la convocatoria, poder presentarla dentro de los plazos y además con la calidad suficiente, en el sentido de que aquellas convocatorias de concurrencia competitiva va a ser fundamental atender, uno, a los requisitos de la convocatoria y el detalle que se exige para las memorias, pero dos, también hacerlo pues, dentro de, como digo, unos plazos muy acotados. ¿Qué hay que tener en cuenta en cuanto a la información para elaborar estas memorias? Pues dado que no se conocen esas fechas en las que se va a publicar la convocatoria, aunque sí que en algunas vamos con ventajas. Sabemos que este año pues, se va a repetir las convocatorias como la de inteligencia artificial y cadenas de valor, u otras que, como hemos visto, ya están previstas para este primer semestre. Bueno, pues ahí la bondad es ir ya teniendo esa preparación y anticiparse en la elaboración de estas memorias, ¿vale?, con información básica sobre las actuaciones que se van a llevar a cabo, justificando bien ese proyecto en línea con las estrategias y las prioridades del plan de recuperación. Y aquí, bueno, pues los puntos vinculados con la sostenibilidad, esa transición verde, también los impactos o los efectos, bondades en términos de digitalización, bueno, pues serán elementos, ¿no?, a poner en valor en estas memorias. Y también los impactos esperados, lo que estamos viendo, bueno, pues de forma recurrente se pide, se solicita en las memorias que se estimen cuáles son los impactos en términos de empleo, tanto directo como indirecto e inducido, de los proyectos. También en las cadenas de valor, porque aquí un elemento relevante también es poner énfasis en la seguridad de los abastecimientos y en el desarrollar cadenas de valor a escala nacional y también europea resilientes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que se permite o se solicita esa identificación de los proveedores y esa estructura de cadena de valor. También los análisis, lógicamente, de viabilidad económica financiera de los proyectos, que tengan una lógica de ejecución dentro de un calendario bueno, pues, temporal que en ningún caso ha de ir más allá de 2026, pero que en muchas de las convocatorias pues, además se limita, ¿no? Proyectos, vuelvo al ejemplo de proyectos pioneros de hidrógeno verde. En este caso, bueno, pues son 36 meses el máximo en el que se han de ejecutar esos proyectos para impulsar, bueno, pues los usos del hidrógeno verde en movilidad, usos industriales o también en almacenamiento estático. Por lo tanto, hay que atender a ese cronograma, pero luego también diseñar unos hitos de ejecución coherentes, ¿no?, para que esas propuestas de proyecto, bueno, pues sean valoradas adecuadamente y en última instancia puedan atraer o aprobarse la subvención correspondiente. Bien, entonces esta preparación previa es un elemento también clave para ir con más opciones a la hora de presentar esas candidaturas y adjudicarse las ayudas solicitadas. Pues hasta aquí un poco las claves. Luego tendremos también oportunidad, si hay alguna cuestión adicional respecto a convocatorias vistas o a cómo proceder para este mejor aprovechamiento de las oportunidades. Y ahora doy paso a Ángela para que, bueno, pues pueda trasladar el servicio, ¿no?, que desde Banco Caminos se puede proveer para un mejor seguimiento y aprovechamiento de estas oportunidades.
Ángela, cuando quieras. Gracias Ana por darme paso y por toda la información que nos has transmitido. Aprovecho y ya te adelanto casi una duda mía, ¿vale? Que yo creo que luego en el coloquio será interesante quizá entrar en alguna pincelada del kit digital que precisamente sale hoy para empresas de más de 10 empleados y que a lo mejor puede ser interesante de cara a la adquisición de alguna de las herramientas de software que se están presentando, ¿no? Y quizá podemos entrar un poco más en materia al final. Bueno, buenos días a todos. Espero que os esté resultando interesante bueno, el asunto de referencia y un poco la información y la experiencia que hemos estado teniendo, al menos desde la parte de Banco Caminos, desde la parte de AFI, desde el verano pasado, que he lanzado y se aprobó el plan de los fondos Next Generation a nivel europeo. Lo que pretendemos es, probablemente mucha información la estáis oyendo o entráis o formáis parte de ella según vuestro sector de una manera o de otra. Nuestra intención sobre todo es poder tener el contexto y tratar de facilitar y adecuar y ayudar a canalizar esa información y esos fondos para que llegue de la manera más fácil posible a todos los clientes nuestros de Banco Caminos, ¿vale? Para ello, desde Banco Caminos lo que tratamos desde el principio es de montar una solución para nuestros clientes, ¿vale? Que es una solución que nosotros hemos denominado solución NextGen, para tratar de encauzar y asesorar a todos los profesionales del sector de la ingeniería acerca de las subvenciones y de los préstamos subvencionados de los fondos Next Generation, ¿vale? En colaboración con AFI, lo que ponemos a disposición de nuestros clientes es una solución integral para poder aportar valor en los distintos puntos de canalización de estas ayudas, es decir, desde la parte de información, análisis de viabilidad de las ayudas, documentación, aclaración de dudas, como tramitación de las propias ayudas y, en el caso de ser necesario, financiación de los proyectos, ¿vale? De manera independiente y a nivel bancario, fuera de lo que son los fondos NextGen. Entonces, sí me gustaría compartir con todos vosotros los diferentes puntos o vías de ayuda que nosotros ponemos a disposición de los clientes. En primer lugar, canales de información a través de la web y de una plataforma, un site específico en el que tenemos todas las noticias nuevas que aparecen, toda la información acerca del plan, toda la documentación referente a lo que es el plan de resiliencia y transformación, tanto de las diferentes líneas que ha comentado Ana María, como de las nuevas publicaciones que van saliendo por parte del Gobierno, como cualquier tipo de documentación para entender los diferentes tipos de convocatorias, diferentes tipos de ayudas, de financiaciones, para que al final siempre haya un punto de contacto o de interés en el que se pueda acudir y podáis tener esa información. En segundo lugar, dentro de esa plataforma, una plataforma de seguimiento de convocatorias. La plataforma, tenemos un site específico en el que se van publicando todas las convocatorias referentes a los fondos Next Generation. Esta plataforma es específica de los fondos Next Generation y de los fondos europeos, es decir, que aparecen ayudas públicas ligadas al COVID-19, pero no es un buscador de ayudas a nivel estatal, de cualquier tipo de ayuda de pequeña a grande, sino que principalmente lo que recoge son todas las líneas principales con una dotación presupuestaria relevante referida a los fondos europeos, a las ayudas relativas al COVID-19 y a los fondos Next Generation. En esta plataforma lo que nos permite, ahora ahondaremos un pelín más, es una herramienta, como ha dicho Ana María y ha comentado, las convocatorias, y yo creo que la mayoría de vosotros sabrá ya, toda la parte de las convocatorias y de la canalización de fondos se realiza a través de 3 vías, o sea, a través de la vía estatal, de las comunidades autónomas, de las vías locales y de organismos públicos, ¿vale? No existe una ventanilla única de convocatorias de todos estos fondos y, por lo tanto, lo que pretende hacer esta plataforma o esta herramienta es unificar precisamente todas las convocatorias en un único site, de tal manera que cualquiera información sobre ayudas que pueda aparecer en cualquiera de los boletines oficiales está puesto o está unificado en esta herramienta, ¿vale? Lo que facilita enormemente poder entender, uno, cuáles son las convocatorias disponibles, cuál es el perfil disponible del mismo, cuál es el indicador de probabilidad de obtener una subvención y toda la información. Teniendo un poco esa parte de ventanilla única y de información, en la que ahora andaremos, lo que nosotros
pretendemos adicionalmente es seguir acompañando más allá de la identificación de la información en lo que es la cadena de valor para optar a estas informaciones, o sea, para optar a estas subvenciones, ¿vale? Teniendo las convocatorias, lo que desde Banco Caminos ponemos, hemos tratado de dar hoy una pincelada más ligada a la ingeniería de las convocatorias que están abiertas, y ahora podemos ahondar en, como ha dicho Ana María, no son financiaciones de proyectos enteros, sino de elementos subvencionables. Entonces, poder ahondar en cada una de ellas para entender los elementos subvencionables. Nosotros ofrecemos el servicio para poder analizar ante cualquier duda, idea, proyecto que podáis tener, convocatorias que puedan salir y que puedan surgir ideas o dudas acerca de si encaja o no con proyectos que tengo encima de la mesa, que quiero hacer o incluso que he hecho hace poco, porque hay algunas de las convocatorias de ayudas de fondos que se retrotraen hasta desde febrero del 2021, dependiendo de la convocatoria, a actuaciones hechas en el pasado, no todas son a futuro, depende de la convocatoria. Nosotros ayudamos a hacer ese análisis de encaje y de entendimiento de si los proyectos encajan en alguna de las líneas, bien sean de convocatorias abiertas actualmente, bien sean de las líneas de actuación que están previstas, intentamos más a corto plazo que sea del 2022 o algunas de las que hemos visto del 2023 en las que creamos que pueda haber encaje con la información que tenemos. Sabemos que hasta que no sale la convocatoria específica no es posible confirmar 100% si un elemento puede ser o un proyecto puede ser financiable o encajable en una o varias de las líneas, pero sí que con las líneas y las descripciones podemos tratar de ver qué actuaciones sí o sí pueden llegar a ser subvencionables y cuáles no, ¿no? Entonces, en ese encaje y análisis de viabilidad nosotros ponemos a vuestra disposición bueno, pues ese análisis de viabilidad y esa ayuda o apoyo para poder entender la parte de los encajes de los proyectos con las ayudas de fondos Next Generation, porque además va cambiando y se van un poco adaptando, ¿no? Siguiente lugar es, una vez entendidos los proyectos, cualquiera de las convocatorias, ya sea de concurrencia simple o de concurrencia competitiva, como decía Ana María. Normalmente las de concurrencia simple suelen ser convocatorias en las que el trámite o la solicitud de las ayudas suele ser más simple, es mera tramitación de documentos y no suele requerir de hacer una memoria técnica o de hacer un análisis de impacto técnico excesivamente complicado. En aquellas de concurrencia competitiva normalmente sí requiere la elaboración de la memoria. En las de concurrencia simple los plazos que están dando son más amplios, precisamente porque porque es hasta agotar los fondos y entonces no necesitan establecer ese plazo. De hecho, ya estamos viendo algunas, como ha dicho Ana María, de autoconsumo que se están agotando. Por ejemplo, en comunidades como Madrid ya se ha agotado hace unos meses, en otras comunidades sigue abierto hasta que se agoten los fondos previstos para ellos. En aquellas que requieren de concurrencia competitiva o algunas de concurrencia simple un pelín más complicadas, sí que lo que se requiere normalmente es la elaboración de una memoria técnica que justifique, que explique bien el proyecto y que justifique cómo ese proyecto tiene un impacto en los objetivos de los fondos Next Generation, ¿no? del plan España, del plan España Puede, ¿no? con los objetivos de sostenibilidad, de cohesión social y de digitalización que hemos comentado. Entonces, ahí apoyamos también y acompañamos en todo el camino en la elaboración de esa memoria técnica, basándonos en la información que ya tengáis como proyecto, ¿vale? En realizar toda esa parte de la memoria técnica, los impactos ambientales, los informes de impacto, cualquier otro documento que se requiera, normalmente la parte de administración, una revisión de lo que puede ser la estructura financiera del proyecto, simplemente por revisarlo y poder presentar ese proyecto, ¿vale? a las convocatorias. Como ha dicho Ana María, es importante la anticipación, sobre todo en estas de concurrencia competitiva, porque no dan mucho plazo para la presentación. Entonces es importante que todos los proyectos que ya tengamos en mente o que tengamos dudas o demás, ir intentando entender la viabilidad y si se puede canalizar para trabajar en la memoria técnica, porque se puede perfectamente, aunque no esté la convocatoria abierta, en líneas que se prevé que se abran para el 2022 o incluso para el 2023, empezar a preparar esas memorias, tenerlas hechas y finalmente cuando abra la convocatoria poder adaptarlas
un pelín a lo que pueda requerir la convocatoria, ¿vale? Pero es importante adaptarlo porque luego las memorias, la experiencia que hemos tenido con algunos de los proyectos es que los espacios de tiempo son excesivamente cortos y a veces hemos sido pillados, ¿no? para poder acabar esas memorias técnicas. Ya tenemos presentadas varias, por ahora ahora nos puede confirmar Ana María de algunos de los casos que un poco de experiencia que hemos tenido, ¿no? Pero la mayoría están presentados, yo creo que confirmados, es decir, resolución de convocatorias ha habido por ahora pocas, porque es verdad que ha habido mucho de concurrencia simple, menos de concurrencia competitiva, y las que se han abierto han sido a finales del 2021 y aún no han planteado la resolución, pero sí que están hechas. Y finalmente, bueno, pues desde Banco Caminos como entidad bancaria y vamos apoyando a todas las empresas de Banco Caminos desde hace años, pues cualquier tipo de financiación privada que requiera el proyecto y que realmente las empresas o los clientes puedan requerir, pues como siempre se revisará y se estudiará acorde para poder complementar las ayudas que se pudieran recibir como parte de las subvenciones de Fondo Next Generation para llevar a cabo los proyectos. ¿Vale? Me gustaría solo daros la visión, como hemos comentado, de verdad desde Banco Caminos lo que queremos y lo que tratamos es de ayudar a digerir esta información, es decir, de facilitar la información, ponerla en un sitio único que sea fácil de acceder, que no tengáis que estar haciendo proactivamente la búsqueda de información, sino que sea algo que lo tengáis a mano y de manera fácil y poder acompañaros en cada una de las partes del acceso a las convocatorias si es que queréis, ¿no? Presentar esa parte de los proyectos. Me detengo adicionalmente un poquito más y que me gustaría, Ana, si quieres pasa, un pelín en la parte de la plataforma que hemos puesto como ventanilla única, ¿vale? Para contaros qué es lo que podéis encontrar en esta plataforma y cuál es la parte relevante, ¿no? Y de valor que os puede aportar. Como hemos dicho, es una plataforma en la que se recogen todas las convocatorias que puedan tener referencia con la parte de los fondos Next Generation y cualquier otra convocatoria europea. Lo que buscamos aquí y lo que hacemos es que se publica no solo en el momento en el que ya está publicada la convocatoria, sino que en el momento en el que salen las bases de la convocatoria, muchas de ellas se publican las bases a nivel estatal y luego tienen hasta 6 meses las comunidades autónomas, el grueso gordo de las subvenciones las están convocando las comunidades autónomas, tienen hasta 6 meses las comunidades autónomas para poder publicar esas convocatorias y terminar de afinar y darle forma para cada una de las comunidades. Entonces, independientemente de que luego salga la convocatoria, tratando de anticiparnos precisamente a todas estas ayudas, en el momento en el que sale la publicación de bases ya se incluye en la plataforma para que podamos ir viendo. Aquí en esta plataforma lo que intentamos poner a vuestra disposición es toda la información de una manera como muy fácil y visual, es decir, tendréis un listado de oportunidades en el que podéis ver aquí una parte, pero realmente permite ver de una manera muy fácil quiénes son los destinatarios, es decir, si al final son empresas o solo particulares o hay algún otro ente en el que queramos hacer, qué tipo de ayuda es, si es una subvención, si es una financiación, si es una licitación, qué es lo que nos puede ayudar, los tamaños de las convocatorias que nos ayudan a entender si estamos entre varias, a cuál queremos poder optar o no, las fechas y la modalidad de participación, ¿vale? Como podéis ver. Con un simple, o sea, al darse de alta en la convocatoria, podéis ver esta información de una manera simple y visual con los requisitos básicos de la convocatoria, sin embargo, luego las fichas contienen toda la información de la documentación, de las bases publicadas, del BOE, una serie de consejos por parte de los analistas, de los expertos, en este caso de AFI, que son los que nos acompañan en toda esta parte del proceso de qué tener en cuenta en el caso de poder o de querer optar a esta convocatoria y toda la información acerca de la documentación a presentar, plazos y lo que queremos hacer, ¿vale? ¿Qué permite la herramienta adicionalmente? Poder, bueno, noticias, artículos y guías, que es lo que hemos hablado antes de toda la información. Adicionalmente lo que permite es a través de lo que hemos llamado nosotros un asistente virtual, ¿vale? En 3 pasos marcar un poco el sector y tus intereses, es decir, meter el perfil de la empresa sin tener que poner datos
sensibles en ningún caso, pero hacer un pequeño perfilado de la empresa de tal manera que se puedan configurar y puedan llegar alertas de cualquier tipo de... O sea, con este perfilado lo que buscamos son dos cosas. Uno, poder recibir alertas que en base a las preferencias o intereses del perfil de empresa que hayáis identificado, ¿vale?, que os llegarán directamente al correo electrónico. Y dos, un indicador de probabilidad que habíamos visto antes. Tenemos un indicador de probabilidad en el que, en el caso de existir varias ayudas, pues podéis ver, según el tamaño de la convocatoria del perfil, el perfil específico de vuestra empresa, pues si os compensa poder optar a esa subvención o no, o si estáis entre varias, cuál os compensa, o sea, cuál os puede compensar más, ¿no? O si realmente se ajusta o no al perfil de vuestra empresa. El objetivo es principalmente, pues eso, que tengáis un punto de interés en el que recibir o tener toda esa parte de la información, en el que se pueda buscar rápido. Las alertas están en base a los intereses que hagáis del perfilado de la empresa, pero las convocatorias que aparecen son todas, es decir, que podéis buscar cualquiera que pueda ser a nivel de empresa o a nivel individual, pues como estábamos hablando, pues hablaba Ana María, ¿no? Hay algunas tipo autoconsumo o muchas veces cargadores eléctricos y demás que no solo están a nivel empresarial, sino que pueden ser también a nivel individual, en la que podáis tener disponible toda esta información, ¿vale? Toda la parte de información, de noticias y demás está en abierto en la parte de la plataforma. Toda la herramienta de gestión, búsqueda de convocatorias y alertas de las convocatorias en base al perfilado, tiene un perfil privado y la plataforma lleva una suscripción anual, ¿vale? Que realmente consideramos que merece la pena por tener la información y porque sí que quiero recordar que ahora se está hablando mucho de los fondos, pero eso no es un tema que sea solo de ahora, de unos meses o de un año. El plan es a 5 años. Queda mucho tiempo, quedan muchos fondos y yo creo que es importante no perder el foco y poder estar al día de todo lo que vaya saliendo en este sentido, ¿vale? La plataforma lo que permite es estar al día de las convocatorias y tener la información necesaria para poder gestionarlas en el caso de que queréis hacerlo vosotros por vuestro lado, o que os apoyemos en alguna de los procesos o de las dudas o de las convocatorias o proyectos específicos en los que podamos apoyaros. Y sin más, casi, no sé si me he ido de tiempo, Araceli, pero... Nada, te ha sido un par de minutos, lo estaba esperando, como Vale, estaba bueno, ya. hemos Ido hecho fenomenal. Pues muchas gracias a las dos, a Gracias. Ángela y a Ana. Vamos a pasar al turno de preguntas. Uno de nuestros asistentes nos preguntaba, dice que muchas empresas van a tener que hacer inversiones propias en modernización y en digitalización de sus sistemas de información. Pues un mayor volumen en la nube de datos, mejoras de las redes, centros de datos, sobre todo ciberseguridad, que es otro de los problemas que está habiendo al trabajar tanto en red. Y preguntaba si tenéis identificadas algunas convocatorias concretas que les puedan ayudar. Sí, bien, gracias Araceli y a la persona que traslada la consulta. Pues aquí podemos hacer referencia precisamente al kit digital que, como decíamos, arranca hoy esta convocatoria y bueno, pues está orientada a la adquisición, a la incorporación de algunas soluciones que puedan estar en el entorno de la ciberseguridad o también de otras necesidades de gestión de información desde el punto de vista digital, CRMs, ERPs, también la propia página web, o sea que las soluciones, hay un catálogo de 10 digamos, parámetros o ámbitos en los que se pueden adquirir estas soluciones digitales. ¿Cómo se hace? A través de la plataforma que ha habilitado Red.es, que es la entidad gestora de la convocatoria, que se llama acelerapyme.com. Y en esa plataforma la empresa ha de registrarse, rellenar un formulario, hacer como una especie de autodiagnóstico de cuál es su estado, digamos, de madurez digital, y a partir de ahí va a poder identificar aquellos digamos, elementos o necesidades, ¿no?, que se ajustan de acuerdo con ese estado de madurez. Una vez que se apruebe
la subvención, el bono digital a la empresa, bueno, pues podrá elegir dentro de un listado de agentes digitalizadores habilitados en esa plataforma, en ese marketplace, el que decida, ¿vale? Pero digamos que el suministrador de la solución digital tiene que ser alguna de las entidades adheridas, de las empresas adheridas, que por lo tanto ya están como validadas para poder ofrecer el servicio de acuerdo con los criterios y los parámetros, los estándares requeridos, ¿no? Por el programa. Las soluciones, bueno, son ayudas de concurrencia simple, en el sentido de que, bueno, pues hasta 500 millones de euros, que es la dotación que existe en este programa para estas empresas entre 10 y 49 empleados que puedan optar a ese bono digital, pues hasta que se agoten esos fondos, con una previsión, bueno, de apertura de la convocatoria hasta septiembre, podrán irse solicitando y se puede solicitar una o más soluciones, pero el máximo por empresa será 12.000 euros de subvención. Y estas son un poco las características. Muy bien. Nos preguntaba otro asistente si Perdona, había... Araceli, que te voy a perdona, cortar perdona, porque, que no sabía que porque le voy querías a algo. decir Dime, sí, Ángela. le voy a decir a María, aparte del kit digital, algunas dudas que suelen surgir también son temas de inversiones en software un poco más especializados, tipo, yo qué sé, SAP o softwares de digitalizaciones de procesos o cosas así. Entonces, esas soluciones que no entran en el kit digital per se, porque no son softwares específicos, si entendemos que forman parte o que pueden formar parte de alguna de las líneas de actuación, ¿no? o de subvención que tengamos encima de la mesa. Vale, en este punto, digamos, para la adquisición de soluciones digitales de mercado que estén comercializándose, no habría ayudas específicas, ¿no? Por el momento. Lo que sí, o sea, aquellos proyectos y sobre todo aquellos que tienen un carácter, un componente más innovador y que puedan requerir de desarrollo de esos software específicos, ahí sí que tendría cabida. Quiero decir que hay iniciativas, por ejemplo, la convocatoria que veíamos el año pasado para incorporar soluciones de Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial en las cadenas de valor de distintos sectores de actividad, pues ahí el desarrollo, digamos, tecnológico informático estaría dentro de los gastos elegibles, pero no así la adquisición, ¿no? de soluciones de mercado. Para eso, bueno, de momento lo que tenemos es el programa Kit Digital con un enfoque más transversal a pequeñas empresas y también por unas cuantías, como decía, bastante limitadas en cuanto a intensidad máxima de ayuda. Por cerrar el kit digital, que nos hacen un par de preguntas. ¿Está solo abierto a pymes y entre 10 trabajadores y 49? Sí, se ha lanzado esta primera convocatoria, se prevén adicionales a futuro, pero en esta primera convocatoria el objetivo de potenciales beneficiarios está en ese tramo de empleados, ¿vale? Entre 10 y 49 empleados son las empresas que pueden optar. Y para empresas más pequeñitas de 10, o sea, para micropymes, ¿hay algo específico? De momento, no. La previsión es que sí, porque el kit digital al final tiene algo más de 3.000 millones de euros de dotación, el programa, ¿vale? Estamos hablando de una primera convocatoria de 500 millones y a futuro la expectativa es que sí, que se atienda a empresas de menor tamaño, porque así está también recogido en esa orden de bases, ¿no? del programa. Por lo tanto, aquí cabe para estas empresas de menor tamaño, micropymes, esperar algunos meses a tener una segunda convocatoria. Vale, o sea que simplemente habrá que tener un poco de paciencia. Para el perfil de empresa más grande, de a partir de 50 empleados. Y a partir de 50 empleados, ahí también vamos a ver, por ejemplo, el programa de agentes de cambio sí que estaría o sería elegible para estas empresas, pero en este caso es de profesionales, no es tanto de software, sino alguien que pueda impulsar esa transformación digital, ¿no? Y las ayudas pues, pueden llegar a unos 33.000 euros en función del perfil, ¿no? de ese profesional. Muy bien. Ángela, nos preguntaban también por aquí si para acceder a vuestra plataforma
hace falta ser cliente del banco. Sí, sí, para acceder a la plataforma es necesario ser cliente de Banco Caminos. Vale. A ver, nos proponen por otra parte otra pregunta que nos dicen si nos podríais poner un ejemplo, un caso práctico de los trámites paso a paso que hay que hacer de cualquiera de las convocatorias o el tipo de fondo, pero que sea desde el inicio para que veamos un poco cuando hagan uso de la plataforma cómo es exactamente. Bien, en la plataforma lo que vamos a tener es la posibilidad de identificar las características básicas de la convocatoria, ¿vale? O sea que una vez, bueno, lo ideal, como explicaba Ángela, es que se complemente el simulador, ¿vale? Para el asistente, para poder recibir aquellas alertas de convocatorias que se ajustan al perfil de la empresa, ¿vale? No solo en cuanto al tamaño, la ubicación geográfica de la empresa, pero también en cuanto a los intereses, ¿no? Pues empresas que puedan estar interesadas más en actuaciones de digitalización o actuaciones de energías, incorporación de energías renovables, bueno, pues podrán cumplimentar estas temáticas, ¿no? Pero si no estamos interesados en desarrollar capacidades o mejoras de eficiencia energética, bueno, pues tampoco digamos que podemos establecer ese perfil de interés de acuerdo con las necesidades y previsión de inversiones de la empresa. Bien, entonces cumplimentado ese asistente, se recibirán las convocatorias para ver si una convocatoria se ajusta o no. Se puede ir a la hoja, digamos, resumen de la convocatoria y ahí aparece perfilado cuál es el tamaño, los requisitos para participar en esa convocatoria, porque bueno, pues en algunos casos no solo el tamaño, como estamos viendo en el KID digital en cuanto a número de empleados, pero también puede ser otras condiciones más específicas, ¿no? Por ejemplo, no sé, vuelvo otra vez que como lo tenemos, como lo he ido comentando, el ejemplo de los proyectos de hidrógeno renovable. Bueno, pues en este caso lo que podemos ver, que aquí está mostrando Ángela, si quieres ir a Ángela recientes y ahí a las convocatorias recientes, un poquito ahí, pues así lo podemos ver sobre la marcha. Esta de cadena de valor, que esta estaba pendiente de apertura. Más abajo entiendo que encontraremos la de proyectos pioneros, algunas, la del KID digital, por ejemplo. Bueno, cualquiera de ellas, si quieres una de concurrencia competitiva, pueda ser la de o la cadena de valor al inicio nos viene bien, para mostrar sobre todo eso, las convocatorias de concurrencia competitiva. Bien, aquí entonces en esta hoja de resumen pues vamos a ver las condiciones, ¿no? Las características más allá de las fechas en las que se va a abrir y que estará vigente. Aquí tenemos un mes de plazo, por lo tanto reiteramos esa necesidad de adelantarse porque vamos a ver que las exigencias documentales no son menores. Bien. Más abajo en las características pues vemos los tipos, o sea, las líneas de actuación, los programas hacia los que se dirige esta convocatoria y que además, bueno, pues en función del programa se va a requerir, por ejemplo, una inversión mínima. ¿Vale? Estamos hablando que para los programas 1, 2 y 3, pues la inversión mínima será de 1 millón de euros. ¿Vale? Para el programa 4, más ligado a la investigación y a desarrollo de proyectos piloto, el mínimo de inversión son 500.000. ¿Vale? Pues esto ya es un primer elemento, ¿no? que pueda condicionar la elegibilidad, ¿no? Que la empresa tenga pues, un proyecto de estas dimensiones. Además, el plazo máximo de ejecución son 36 meses, ¿vale? Que vemos a continuación. Por tanto, también que pueda ejecutarse, digamos, el proyecto que tiene en mente la empresa en este horizonte temporal, ¿vale? La posibilidad aquí, por ejemplo, de presentarse de forma individual o agrupada, ¿vale? Y en el caso de agrupaciones, bueno, pues que tengan una presencia de pymes en esas agrupaciones.
¿vale? En todo caso, también se exige que sean proyectos desarrollados en España. Y luego las intensidades, ¿vale? Vemos aquí, pues en función del programa y también del tamaño de la empresa, pues en función de esos programas de 1 a 4, que además tienen a su vez subprogramas, pues cuál es el máximo de ayuda que va a poder recibir la empresa, esos porcentajes que vemos en la tabla, y también el máximo en conjunto, ¿no? Digamos, el montante máximo, pues estamos hablando que para el programa 1A pues son 7,5 millones, pero pueden llegar hasta 20 millones la ayuda máxima en el caso de desarrollar proyectos de investigación industrial contemplados en el programa 4. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo que vemos es eso. Me encajo, o sea, cumplo los requisitos, la ayuda está en unos niveles que me parecen también razonables para ejecutar el proyecto, porque claro, aquí hay una parte que será de financiación pública, pero luego que tiene que acompañarse, ¿no? Con otro tipo de financiación. Vemos aquí pues, el detalle de la orden de bases. Esto nos va a permitir pues, en algunas cuestiones específicas consultar, ¿no? las condiciones más particulares en esa orden de bases de la convocatoria. Y luego, en opinión del analista, vamos a poder ver la documentación que se exige, ¿no? Entonces, dentro de ese segundo apartado, bueno, en el primero lo que nos indica es que estos proyectos se pueden anticipar hasta el 100% de los costes subvencionables, siempre que se lo solicite la empresa. Pero aquí vemos la documentación, que es un poco atendiendo a lo que nos preguntaban, ¿no? Vale, ¿cuáles son los requisitos documentales? Bueno, pues hay una serie de documentos que lo que intentan, vamos, para verificar, ¿no? Que es una empresa operativa y de acuerdo con las, vamos, que está dada de alta en la Seguridad Social, etcétera. Bueno, pues vemos el certificado de registro mercantil, número de identificación fiscal, bueno, una serie de elementos que van a ser comunes a todas las convocatorias, ¿no? Para identificar a la empresa que solicita la ayuda. Y luego, en este caso de convocatoria de concurrencia competitiva, pues vemos que se exige una memoria descriptiva de proyecto. Memoria que tiene que atender a esos 8 elementos que se detallan. ¿Vale? Pues uno, describir el proyecto, la organización, la metodología, el presupuesto con el detalle de inversiones a acometer, costes subvencionables, potencial ahorro también en impacto medioambiental, ahorro de emisiones, viabilidad económica, ¿vale? Capacidad para difundir los resultados. Esto también es un elemento importante en proyectos de innovación, que lo que se quiere es, vale, pues que estos proyectos aprobados a su vez sirvan de casos de prácticos o digamos casos de éxito a trasladar a otras empresas. La replicabilidad y escalabilidad, eso también es un elemento común a muchas de estas iniciativas de desarrollo de energías renovables, ¿vale? Que este proyecto que se desarrolla, bueno, pues a pequeña escala o en algunos casos que pueda ser un proyecto piloto, pero que luego esto se pueda escalar y bueno, pues replicar en entornos, en ámbitos geográficos más amplios, ¿vale? Impactos en empleo, en cadena de valor también, esos impactos económicos son uno de los requisitos que hay que recoger en la memoria. Y además también se va a ver luego en el detalle que se piden empleos directos, pero también indirectos e inducidos y la temporalidad prevista para esos empleos, ¿vale? Y un plan de trabajo, cronograma de ejecución de las actuaciones, bueno, pues que tenga esa lógica de, como veíamos antes, plazo máximo 36 meses, desarrollar las actividades previstas con una intensidad de recursos bueno, pues adecuada, ¿no? a esa exigencia de implementación de las actuaciones. Vale, esto es un poco para las exigencias de documentación. El programa, en este caso la convocatoria, tiene que tramitarse a través del IDAE, que es la entidad gestora, y lo que hace el IDAE es que normalmente publica, esta porque todavía no está abierta, entonces no existe esa documentación, pero si no, en la plataforma del IDAE vamos a tener unos modelos de memorias, ¿vale? Ahí lo que nos detallan es un modelo descargable y va a ir en cada uno de estos puntos, que aquí vemos de forma resumida, va a ir especificando un poquito más de cómo se tiene que presentar o cómo se tiene que describir ese apartado, ¿vale? Y eso ya nos da una orientación. Incluso, en algunos casos, se establece la extensión
de esa memoria. Por ejemplo, en el proyectos pioneros vemos que una extensión máxima de 70 páginas, con bueno, una tipología de letra, etcétera. Se detalla muy bien cómo tienen que ser esas memorias, qué tiene que ir en cada uno de los apartados. Incluso puede, más allá de la memoria, puede acompañarse de algún anexo, y es el caso de los proyectos pioneros, que hay una ficha en formato Excel en la que se facilita también cómo ha de presentarse ese plan de viabilidad y esas estimaciones también de mercado, ¿no? Porque bueno, pues son para proyectos que permitan no solo producir, pero también distribuir, comercializar el hidrógeno renovable. Entonces, bueno, pues tiene que hacerse unas estimaciones de ese potencial de mercado, consumo comprometido, etcétera. Bueno, pues va a ser seguir un poco el plan, los modelos de documentos que en este caso publica, bueno, pues cada una de las entidades que gestiona la convocatoria. ¿Vale? Por lo tanto, sería seguir los pasos y luego toda la presentación de la ayuda dentro del plazo previsto tiene que hacerse por sede electrónica con firma electrónica de representante de la empresa, y ahí cargar los documentos que más allá de la memoria son los otros que hemos citado. Y aquí, aunque no está citado, también un elemento transversal es una serie de declaraciones, ¿vale? Responsables, por ejemplo, bueno, pues de no causar daños significativos en el medio ambiente, actuar bueno, pues, con la diligencia, no encontrarse en una situación de crisis, bueno, pues algunas digamos auto o declaraciones de responsabilidad en cuanto a esas garantías, ¿no? De que la empresa bueno, pues está operando de acuerdo a los estándares necesarios para también recibir estos apoyos públicos. ¿Vale? Importante también verificar que las ayudas sean compatibles con otras que se puedan haber recibido. ¿Vale? Esto no lo mencionábamos hasta ahora de forma explícita, pero va a haber, por ejemplo, Equidigital no es compatible con otras ayudas. Si nosotros ya hemos tenido financiación para pues desarrollar la página web de la empresa, ahora no vamos a poder optar a Equidigital. ¿Vale? Entonces es importante conocer esas incompatibilidades que también están detalladas en esta parte de la opinión del analista, en cada una de las fichas, ¿vale? Y pues en algunos casos aplica el régimen de minimis, por ejemplo. Entonces, bueno, pues aun siendo compatibles, tenemos que ver que no excedemos de los máximos de ayuda de Estado permitida por empresa, ¿vale? Es otro elemento a tener en cuenta. No sé si más o menos... sí. Como puntualización a lo que dice Ana María, de los pasos, que es normalmente en alguno que hemos hecho, como por ejemplo uno de los últimos que ha sido de I+D para energías renovables, sí que hemos identificado las líneas, el proyecto, lo que hemos llevado a cabo con el cliente y con la empresa ha sido un análisis de cómo encajaba esas líneas de convocatoria, en este caso una convocatoria que justo acaba de abrir, cómo encajaba con respecto al proyecto, y sí que requería memoria técnica, y entonces la memoria técnica se trabaja conjuntamente, la parte evidentemente de definición del proyecto y demás necesitamos parte de apoyo de la empresa, toda la parte de análisis y de impacto se ha detallado vamos a decir, por nuestro lado, presentado, y adicionalmente se hace el seguimiento, pues si hubiera que hacer, en el caso de la publicación, subsanación de cualquiera de los defectos que pudiera aparecer durante ese procedimiento antes de que luego procedan a la adjudicación de las subvenciones, ¿vale? Para nosotros un poco la parte siempre viene o bien porque identifiquéis una convocatoria que creéis que pueda encajar, o bien porque tengáis una idea de proyecto, hacer ese primer análisis de viabilidad, de entender, pues como decía Ana, si encaja con las líneas y con la convocatoria, si no hay ninguna otra incompatibilidad con otra ayuda de Estado, poder definir bien cuál es ese proyecto y empezar a trabajar en esa memoria aportando la información por ambos lados, ¿vale? Y luego acompañar en todo lo que es la presentación de los documentos que podamos hacer ahora. Muy bien, por aclarar una cosa, cuando decíamos que hace falta ser cliente, cliente también puede ser nuestra empresa, porque al final no es el profesional, es la empresa.
Y eso abarca iba a pues, decir a todas las áreas de la empresa que pueden trabajar con vosotros, que muchos de nuestros asociados ya son. Nos hacen otra pregunta, un poco por la incertidumbre geopolítica que estamos viviendo. Nosotros desde la asociación sí que somos conscientes que nos han dicho que los fondos se van a trasladar de forma como tenían prevista hasta ahora y que no va a haber variaciones desde Europa. De hecho, en alguna administración la semana pasada el Ministerio de Transición Ecológica nos han dicho que en conversaciones con Europa incluso van a aumentar un poco más las dotaciones porque tienen, bueno, ciertas bolsas de otros ámbitos que lo van a dedicar a esto. Y hay nos pregunta un asociado, a ver, si esta situación puede frenar un poco la llegada de los fondos. ¿Qué opináis vosotras? Vale, en este sentido, pues como decíamos, tenemos un plan, tenemos una dotación asignada. Quiero decir que aquí lo relevante, claro, es ir cumpliendo, ¿no?, esos hitos de implementación. Entonces, las administraciones españolas lo que tienen que es bueno, pues ser diligentes, digamos, en los tiempos, ¿no?, también para ir lanzando las convocatorias. Pero en cuanto a los volúmenes de fondos que están comprometidos, esos cerca de 70.000 millones de ayudas en modalidad de subvenciones que han de implementarse o trasladarse a la economía en este plazo hasta finales del 23, pues ahí no hay ningún digamos, indicador, ¿no?, de riesgo de que no vaya a hacerse según estaba previsto, ¿no? Y lo que comentabas, bueno, pues que quizás puedan intensificarse. Adicionales. Sí. Eso es, algunas ayudas también para otras partidas y que vengan incluso no de los fondos MRR, sino también de otros fondos europeos, ¿no?, que también recibe España pues, de forma periódica. Entonces, bueno, pues por aquí digamos que la hoja de ruta está marcada de acuerdo con ese plan, y porque hay que cumplir con una serie de objetivos, hitos, semestralmente para que se produzcan los desembolsos por parte de la Comisión Europea. Vale, entonces, bueno, pues tranquilidad en ese sentido. Lo que, bueno, pues también sí que hay elementos, vamos, que a las empresas pueden ahora, digamos, alterarle, ¿no?, algunos de los planes, de los proyectos, porque tengan que reconfigurar sus prioridades, pero en todo caso las oportunidades también para el uso, ¿no?, de estos fondos pues están ahí, y yo creo que es oportuno, ¿no?, vigilarlas y aprovechar estas convocatorias. Muy bien. Luego, la experiencia que ya tenéis acumulada de todos estos meses de tramitaciones, en vuestra opinión, ¿cuáles son las dudas o las casuísticas más comunes que os plantean las empresas? Pues en cuanto a estas dudas, bueno, a veces son muchas veces cuestiones más específicas, ¿no?, de convocatorias determinadas, pero sí que hay, por ejemplo, dudas en cuanto a actuaciones que ya hayan podido arrancar en periodos anteriores a las solicitudes y, bueno, pues si son elegibles, ¿no? O sea, si yo he ejecutado ya un proyecto pues en 2021, si ahora puedo financiar, ¿no?, solicitar la ayuda para esas actuaciones ya concluidas. ¿Vale? Entonces, aquí va a depender, lógicamente, de los términos de cada convocatoria. ¿Vale? Si bien hay un elemento bastante central o general, común a varias convocatorias, que es el carácter incentivador. O sea, esto es que la implementación de los fondos va dirigida a impulsar proyectos que quizás sin ayuda pública no se acometiesen pues en este momento o con esa intensidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ese carácter también incentivador que se requiere a muchos proyectos y que, bueno, pues algunos de los ejemplos que hemos puesto sí que lo tienen, pues es un elemento, digamos, común, ¿no?, a varios. O sea, que las ayudas puedan arrancarse una vez que se solicita, que las actuaciones, perdón, puedan arrancarse una vez que se solicita la ayuda. ¿Vale? Otros de los elementos, cuestiones, pues también tienen que ver precisamente con la compatibilidad de las ayudas, porque a veces, bueno, pues nos estamos encontrando con distintos esquemas de financiación, por ejemplo, la apelación a garantías a través de sociedades de garantía recíproca, de SGRs, que, bueno, pues hay un
programa, una línea para reforzar la actuación de CERSA como en materia de refinanciamiento, ¿no?, de las SGRs. Bueno, ¿aquí qué sucede? Que si bien las empresas pueden optar a esa aval, a esa garantía de la SGR, luego sí que van a tener que considerar que eso es una ayuda de Estado indirecta, ¿vale? Ese aval. Por lo tanto, si una convocatoria, por ejemplo, autoconsumo, quiero instalar una placa solar en la empresa, esa ayuda es incompatible con otras, por lo tanto, también tiene que verse fuera de los proyectos que estén garantizados o que tengan ese soporte del aval de la SGR. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un poco tener esas consideraciones que van vinculadas a las convocatorias. O sea, en cada convocatoria se establece cuál es el régimen de ayuda de Estado aplicable y es bueno, pues, considerarlo y estudiar, oye, qué ayudas has recibido hasta ahora, esta la puedes optar a ella o no, bien porque es incompatible, entonces ya no puedes, o si puedes que sea compatible, hay que ver la posibilidad de acumular ayudas, ¿vale? Has llegado a los umbrales máximos de ayuda de Estado, no podrás solicitarla, sino sí que podrás solicitarla, ese esquema. Y así de elementos más particulares, luego pues en cuanto a la tramitación, que ahí ya depende del órgano, incluso, como decía antes Ángela, ¿no?, algunas convocatorias, como puede ser autoconsumo que gestionan comunidades autónomas, hay que atender a ver si aquellas convocatorias, sobre todo de concurrencia simple, si los fondos, todavía existe dotación de fondos o ya se han agotado, ¿vale? Porque en casos en los que se han agotado, se habilita generalmente una lista de espera. Bueno, pues sí, se puede redotar el programa, ¿vale?, que se amplíe la dotación. Entonces, bueno, pues las empresas que están en lista de espera podrán ser igualmente adjudicatarias o receptoras de la ayuda, ¿no?, a futuro. Pero, bueno, pues hay que estar atento no solo a los elementos ya definidos, sino también luego a los procesos, ¿no?, en función de la demanda que tenga una determinada convocatoria. Y en el caso de las ayudas o convocatorias de concurrencia competitiva, ahí fundamentalmente hacer la mejor memoria posible para que sea pues eso, competitiva, que sea robusta y alcanzar la puntuación máxima que viene también definida, ¿vale? Antes veíamos un poco el contenido de la memoria, pero además también se establece la puntuación que se otorga a cada sección, ¿vale? De tal forma que, bueno, pues la empresa puede también aquí adoptar una estrategia para maximizar esa valoración de la memoria en el proceso de evaluación, ¿vale? Y ahí sí que los plazos son, o sea que, bueno, no se sabe con cuánta demanda o con cuántos competidores se va a contar, pero lo principal es cumplimentar la memoria de forma diligente, completa y con tiempo, ¿vale? Para que sea una memoria de calidad y de ahí y que se sea cumplen también elegida. Sí. Nos preguntaba Bueno, también, vamos. nos hacía una duda otro de nuestros asociados y nos preguntaba que ya habéis dicho en varias ocasiones la importancia de adelantarse y anticiparse a las convocatorias que puedan salir y a las temáticas. En ese aspecto, ¿qué podría hacer la empresa para acceder a esta información previa de la convocatoria? Bueno, como indicábamos antes, es importante, al final estar en una herramienta que te permita utilizarlo como ventanilla única, ¿vale? ¿Qué puedes hacer? Intentar, desde luego, o sea, al estar centralizada la información, sí que asegurarte de tener herramientas, ventanilla única donde puedas acceder a las convocatorias. En nuestro caso, y como hemos mencionado, en el caso de nuestra plataforma, además poder recibir esas alertas, es decir, que no tengas tú que proactivamente tener que estar entrando y buscando y perfilando, sino que las puedas recibir directamente. En el caso de la plataforma nuestra, además, como decía Ana, antes de que salga la convocatoria se publica el orden de bases, que ya establece, digamos, que el 80% del marco general de lo que va a encuadrar la convocatoria, lo que permite ya que podamos adelantar
en qué va a consistir la convocatoria, aunque luego la comunidad autónoma pueda ir adaptando haga pequeñas limitaciones o adecuaciones a la comunidad específica, pero ya te permite poder ir trabajando en esa parte y estar desde luego un poco al día con las noticias, ¿no? Pero para nosotros sí que es importante tener acceso a canales de información de una manera bastante fácil, para que no nos atullemos con la cantidad de información que va saliendo de un lado y de otro y al final no sabes de manera concreta en qué sí y en qué no se traduce, ¿no? Que oímos, o sea, al final las noticias, muchas veces hay campanas y no terminamos de verlo. Entonces, aquí sí que a través de la plataforma lo que intentamos es poner, bueno, desde las convocatorias hasta los PERTES, que también lo ha dicho Ana y que a mí me parece interesante, sobre todo para el sector en el que estamos trabajando, ¿no? Poder traer toda esta información. En el caso, además del servicio que ofrecemos de Banco Caminos, cualquier duda, cualquier proyecto y demás, de verdad, acudir a nosotros y ponernos en contacto para que podamos ayudaros a tratar de encajar o de dar la idea o de la visibilidad que podamos tener dentro de todos los fondos y de la temporalidad, de cuándo van a ir saliendo las ayudas para poder ir anticipando en ese sentido. Muy bien. Pues no hay más preguntas. Deciros que ha sido un auténtico placer contar con las dos, con Ana María Domínguez y con Ángela Jurado. Nos habéis dado un poquito más de luz a toda la tramitación, sobre todo en la parte de subvención, que es un poco más liosa, porque la licitación es un poco más simple para el sector, pero la parte de subvención, que es un poco más complicada, nos habéis ayudado bastante. Y agradeceros vuestro tiempo, y somos conscientes que muchas de nuestras empresas ya trabajan con vosotros y las que aún no trabajan, pues es una muy buena oportunidad para que comiencen a hacerlo. Pues muchas gracias y que tengáis un buen día. Muchas gracias, Araceli, a ti y a todas las personas que se han unido, ¿no?, a nosotros en este webinar, o sea, a vuestra disposición.